Municipalidad Provincial de Tacna está sacando a primera subasta pública en implementación a un acuerdo de consejo que se tomó a cabo el diciembre del 2016. El objetivo es sanear nuestras propiedades que ya no tienen posibilidad de uso para la Municipalidad Provincial de Tacna, y la recaudación de estos de la venta de estos lotes tenemos destinado a atender los programas sociales que están pendientes, ¿no? Seguridad, salud, educación, y también mejorar el servicio al usuario taneño. En esta oportunidad, porque es la primera subasta que usted menciona, son 5 espacios, 5 terrenos. ¿Qué aspectos se ha considerado para calificar estos primeros 5 terrenos? Bueno, en realidad hemos terminado de sanear estas propiedades que son nuestras, están inscritas debidamente en los registros públicos, entonces nos dan la posibilidad de sacarlos a subasta pública. La venta, o sea, para que en el caso de los 3 primeros lotes que tenemos en la lista, tienen posesión, tenemos posesionarios ahí, y la única forma de que ellos pudieran adquirir la propiedad, porque quieren también tener su respectivo título de propiedad para seguir invirtiendo en este terreno, es que salga a subasta pública. La norma es clara, o sea, no se puede adjudicar directamente, no se puede adjudicar más a través de una subasta pública. Así es. Es un tema de formalidad, pero también de alguna manera da legalidad a este hecho. Así es, de todas maneras, porque no es un precio arancelario, es un precio comercial tasado, ¿no? De acuerdo a las directivas de la SBN. Aquí no tiene una relación de 5 terrenos. ¿Cuáles son estos 3 terrenos que tienen? El lote 1, 2 y 3, el primer lote que está en el sector Viñani, en el lote C es San Bartolomé, que tiene un área de 59.186.41 metros cuadrados y que tiene un precio base de 325.525.25 soles. Este está destinado a la actividad pecuaria, está con posesión, tiene posesionarios. Entonces, incluso ahí en la publicación que ya lo hemos efectuado en la República y en el peruano, tal como dispone la norma, se indica que los lotes 1, 2 y 3 son terrenos completamente ocupados, ¿no? Con esa información no se omite, o sea, no se omite. De una manera transparente también se hace mención de que, señores, esto está en subasta, pero la situación es que está en posesión, actual posesión por los usuarios, los cuales, hablamos ya de los profesionales, no están impedidos en participar en esta subasta. No están impedidos, al contrario, serían ellos los que podrían participar con mucho más razón para poder formalizar, porque esta propiedad es nuestra, ¿no? Y ellos prácticamente estarían de manera informal en esta propiedad. Hablando un poco acerca de todo este proceso, y no sé si usted directamente marcaba en sus condiciones, ¿estas personas hace cuánto tiempo están en posesión de estos terrenos? Si se pudo hacer algo en su momento para poder intentar desalojarlos y recuperar, como ocurrió hace poco en un sector también en Gregorio Barracín. Claro, mire, las normas son cambiantes. A partir del año 2014, el Estado recién se da cuenta de la multitud de invasiones que habían, porque una vez se invaden las propiedades del Estado, las personas, lanzarlas o retirarlas solamente procedía vía desalojo. Entonces, los procesos de desalojo demoran 5 o 6 años, no es fácil desalojar a los ocupantes. En todo caso, en el año 2014 recién sale la norma protectora a los terrenos del Estado, y nosotros desde el 2015 venimos, personas que invade, se posesiona de manera ilegal dentro de los terrenos municipales, en este caso, inmediatamente los desalojamos. Pero estos ciudadanos o estos posesionarios en el lote 1, 2 y 3 ya vienen desde muchísimos años atrás y no han podido regularizar su situación. ¿Se calcula más o menos de qué años hablamos? En realidad, mire, nosotros tenemos conocimiento de que ellos recién piden, o mejor dicho, recién detectamos a partir del año 2011-12 la posesión sobre estos terrenos. Y indica lógico, como todos los posesionarios nos van a decir que tienen posesión desde el 2000, 2004, 2005, ¿no? Para un poquito... Considerando el margen también de que en 2010, 2012 ya no se puede, un cambio de ley.
pero esa posesión, si ellos lo tuvieran, porque no han podido acreditar tener tiene que ser documentario y un arraigo en el sector, ¿no? Haber hecho obras civiles que demuestren que realmente tienen posesión, vivencia, y estos están en ocupación, pero no tienen pues las obras civiles completas como para demostrar que están desde esa época. Entonces es la única forma de que nosotros podamos otorgarles la propiedad es sacarlos a subasta pública. Digamos, probablemente por alguna persona puede considerarse que ustedes están favoreciendo a los invasores, pero es de alguna manera es buscar una forma sin costo social de tratar de regularizarse. ¿No? Si ustedes han caído de posesión, esto no es gratis para ustedes, ustedes tienen que pagar por eso. Efectivamente, mire, se podría interpretar de la forma como él lo dice, pero ¿qué ocurre? Que estos posesionarios, si se han posesionado en el año 2011, después de la ley que sale a finales del 2010, 12, 13, como todo poblador, pues busca mejorar su posesión, y aquí en estos 3 lotes hay posesiones ya consolidadas. Entonces desalojarlos va a traer un costo social de todas maneras, y para nosotros el tener el terreno ocupado nos crea un conflicto, puesto que no podemos mantener una propiedad que ya no vamos a ejecutar para los fines para los que ellos se determinaron, ¿no? ¿Con alguna de estas asociaciones se fue a un proceso judicial o en algún momento no se optó por eso? Con los 5 no hay procesos judiciales, solamente tienen la posesión, y lo que se ha hecho es sanear, ¿no? Sanear nuestras propiedades, someternos a la Ley Nacional de Bienes del Estado y aplicar la directiva que nos permite sacar a subasta los terrenos ocupados, poniendo en conocimiento lógico de los gestores interesados de que estas propiedades están en posesión de terceros. Y lo otro que también escuchaba a nuestros colegas hacer una consulta, ¿qué ocurre? Porque en eso consiste en la subasta, la persona que de alguna manera tenga mayor poder adquisitivo en la compra de un determinado terreno, diga, señores, yo lo compro, pero ¿qué hago con los posesionarios? O sea, ¿qué ocurre si que una persona muy aparte, ajena a los socios de esta asociación, finalmente logra comprar ese terreno? Bueno, el interesado, el portor, al momento de adquirir las bases, porque ya están a la venta desde hoy día, 18, 19 y 20 están a la venta en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial. Ahí en las bases administrativas dice claramente que el postor está en la facultad o no puede también visitar, y nosotros lo llevamos al lugar para que vea en qué condiciones va a comprar la propiedad. O sea, no es que los queramos sorprender o que queramos incluso burlarnos de los pobladores que están en posesión. Al contrario, el interesado va a tener que ir, porque cuando uno compra un bien, lo primero que hace es ver en qué estado se encuentra. Entonces el postor interesado tendrá que, se podría decir, asumir el conocimiento de que estos terrenos están en posesión. A ese punto quería llegar y preguntar algo al inicio. Esa información no se omite, o sea, no se omite. Es claro, efectivamente, se le indica, si es posible, como usted ha dicho, se puede trasladar a ver el terreno, en qué condiciones está a aquella persona interesada. Entonces, a ver, hablemos un poco acerca del proceso de esta ciudad. Usted ya adelantó, estamos 18, 19, 20, es la fecha fijada para la venta de bases. Luego de eso, ¿qué continúa? En las mismas fechas tenemos las consultas de manera directa o por vía telefónica, de manera directa en la sugerencia de bienes patrimoniales, vía telefónica también les proporcionamos información, ¿no? Y posteriormente se recepcionan los sobres el 19, el 20 y el 23 de enero. La calificación de postores hábiles va a ser el 24 y 25. Se van a abrir los sobres, vamos a invitar al notario para que pueda ver que si los postores están cumpliendo con todos los requisitos, ¿sí? Y cursarle la carta respectiva, comunicarle al postor si tiene algo que subsanar. De no tener algo que subsanar, automáticamente son actos para la etapa ya de la subasta, ¿no? Que vendría a ser el 17 de febrero. Eso es en el Salón Consistorial. En el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial, en el tercer piso, a las 10 de la mañana. ¿Qué ocurre si ya en el acto de subasta, bueno, aunque ya pasa todo un filtro, pero ¿qué ocurre si en alguno de estos terrenos nadie se presenta, no hay ningún postor? Si no se presentaran, lo declaramos desierto.
declaramos desierto y podemos volver a evaluar una próxima subasta ya castigando el precio, ¿no? Si es que no se presentaran los postores. ¿En qué consiste ese castigo de precios? O sea, para más o menos entender. El castigo es darle una disminución del 5% del valor, ¿no? de base. O sea, al existir, o sea, o por Si lo menos no tener mayores postores, se declara en desierto, o sea, se puede decir no que el precio es muy elevado. Muy elevado, hay que castigar con un 5%, rebajarla, ¿no? Pero que estamos seguros porque por lo menos en el caso de los terrenos que están ocupados no van a perder la oportunidad de adquirir de esta manera, porque imagínense, se declara desierto en una primera oportunidad, pero en la segunda, con una cierta disminución, viene otra persona interesada y la podría comprar, ¿no? Entonces ellos tendrían que asegurarse a participarlo, ¿no? Porque ellos son los mayores interesados. Entonces es la única forma, van a ser propietarios de las tierras donde ellos están en posesión y tranquilamente creo que toda su preocupación y su inversión no sería en vano. ¿Los postores tienen que cumplir algún requisito en especial? No, simplemente estar debidamente, en el caso de las asociaciones, estar debidamente acreditados, ¿no? Registrados en los registros públicos, tener la vigencia, su directiva al día, ¿no? Con una antigüedad de 30 días el documento que acredite que está vigente la directiva, compran las bases y participan en o también las personas naturales simplemente con la copia del DNI. Y algo para cerrar, usted mencionó de que los dineros que se puedan recaudar de estas subastas tienen ya fijados ser destinados en proyectos. En proyectos de atención a los programas sociales. Por ejemplo, ahorita el alcalde tiene varios proyectos sobre seguridad, salud, educación, programas que han estado un poco rezagados y el gobierno nos ha recortado el presupuesto y nos vemos en la obligación, ¿no? de destinar esta recaudación a estos fines, ¿no? Esta es una forma de recaudación de forma directa. O sea, de forma directa, efectivamente. Para la municipalidad, en el bien también de la sociedad, porque es un bien de todos nosotros, entonces va a salir prácticamente para la atención de los proyectos que estén pendientes. Lo que sí me gustaría dejar bien claro es despejar esa idea o esa percepción que algunos podrían entender. De que, bueno, ya que se está haciendo estas subastas, yo me organizo, embargo determinados terrenos y voy a pedir de que entremos en subasta y después lo compro. Perfecto, sí, es válido lo que acaba de decir, pero ¿qué ocurre? Que, como le vuelvo a recalcar, desde el 2015 nosotros estamos obligados a desalojar las áreas de invasión, ¿sí? Con la ley de protección inmediata de los terrenos del Estado. Nosotros lo que hacemos es, ni bien a alguien se le ocurre invadir propiedad municipal, nosotros tenemos 15 días para lanzarlos, así hayan construido, cercado. Ya hace poco hemos visto cómo las maquinarias de la municipalidad demuele las construcciones y lamentamos mucho, pero está prohibida las invasiones. Estamos haciendo efectivo ese respeto, ¿no? A la propiedad se recupera sí o sí. Se recupera sí o sí. En el exceso de que se nos haya pasado el plazo de los 15 días estamos hablando, el procurador sí o sí está en la obligación de hacer las denuncias respectivas y la denuncia también ahí del sí ya estamos en un plano un poco más largo, judicial, ¿no? Judicial, así es, pero la ley nos permite incluso recuperar nuestra propiedad con nuestras propias con nuestra propia fuerza, se podría decir así, hasta en el plazo de un año, ¿no? Posteriormente, si nosotros ya nos permitimos que la población se quede más tiempo, definitivamente ya vienen los procesos de desalojo, ¿no? Entonces, y estos demoran. Pero desde el 2015 tenemos bien claro de que los invasores no van y tienen que retirarse de donde vayan, ¿no? Así que ellos están ya advertidos prácticamente que si construyen, invierten, pensando de que vamos a sacar a subasta posteriormente, no es posible. Lo que estamos haciendo es saneando nuestras propiedades que muchísimo tiempo han quedado rezagadas y que ahora pues estos sectores donde están ocupados no de un año, 2 años, sino tienen más de 5 o 6 años, ¿no? Y estamos tratando de sanearlas y sacando con la venia de la SBN a subasta pública. Porque preguntamos estos temas porque sabemos muy bien que hay muchos
muchas personas ya muy conocidas, pseudo dirigentes que aprovechan esas circunstancias y que podría, popularmente lo decimos, prenderse el poquito y buscar organizar una asociación y pretender verse beneficiado de esa manera. Pero usted nos aclara de que, señores, o sea, las normas han estado cambiando, o sea, Así es, ustedes están en la obligación de recuperar los terrenos. Así es. Por lo menos primeros 15 días. Si no lo hacen, ¿hay sanción contra ustedes también como autoridad? Claro, ¿Hay pena? claro que nos observan, nos dice, o sea, si nosotros mismos no accionamos, ahora la SBN nos sanciona a nosotros porque no hemos actuado en defensa de la propiedad del Estado, ¿no? Y para esto está pues el procurador, que está actuando de manera diligente últimamente, y lo vemos ahí desalojando a todos los invasores de las vías que no son de disposición de ellos, ¿no? Y que esperemos que pueda continuar también para de alguna manera erradicar eso que se ha visto mucho en nuestras ciudades. Por eso que nuestra ciudad ha crecido, sí, pero de forma ordenada por el hecho de las invasiones. Doctora, muchas gracias por estos minutos, y vamos a estar pendientes también en todo el proceso. Me permite, por favor, exhortar a la población interesada a que se acerquen a la Municipalidad Provincial de Tacna de lunes a viernes. En este caso, estamos solamente hasta el día viernes 20, vendiendo las bases de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. De igual forma, las consultas directas, y si tuvieran alguna duda en la sugerencia de bienes patrimoniales, el valor de las bases son 50 soles. Es accesible para todos los interesados y puedan participar en este proceso.